Terrible la noticia que hemos conocido esta mañana sobre el asesinato de un niño de 10 años a mano supuestamente de su padre. Esto ha ocurrido en Tenerife. También ha resultado herida de gravedad la madre y se suma a otros casos, todo apunta que es un caso de violencia de género, a otros ya, bueno, todos son muchos casos de violencia machista en lo que llevamos de año, Blanca. Efectivamente, son muchos los casos de mujeres asesinadas y las cifras que arrojan son estas. Estos son los datos oficiales, todavía sin cuantificar, porque está en investigación este caso que adelantaba Miriam, de este niño de 10 años asesinado presuntamente a manos de su padre y cuya madre está herida de gravedad. Si se confirmase este caso como tal, el número de mujeres asesinadas se mantendría en 9, el número de menores asesinados subiría a 2 y los huérfanos subirían a 1. ¿Por qué? Les cuento, esta semana, en martes 17, una mujer de 48 años y su hija de 12 años asesinadas presuntamente a manos del padre y el marido de ella. Y este miércoles una mujer de 35 años asesinada en Madrid presuntamente a manos de su pareja que ha dejado una niña huérfana. Entonces ahí tendríamos, si se confirma este caso, subiría un número, los menores asesinados quedarían en 2. Gracias, Blanca. Hablamos hasta ahora con Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Pues gracias por acompañarnos para analizar lo que está pasando. Una es ya muchas, pero es que hablamos de 9 mujeres asesinadas y estamos a 20 de febrero, más esta mujer que hemos conocido esta mañana que está herida de gravedad, y estaríamos hablando de 2 menores también asesinados a manos de su propio padre en lo que llevamos de año. En este caso no había denuncias previas, al parecer. En algunos de los casos que hemos conocido a lo largo de este mes de enero y febrero sí que algunas de ellas estaban en el sistema Biogen. Susana, ¿qué análisis podemos hacer de estas terribles cifras? Bueno, vamos a ver, ojalá tuviéramos exactamente el análisis, el diagnóstico de lo que pasa, porque es el principio de tener la solución. Pero sí que es verdad que ya desde el año pasado estamos notando un repunte importante de los temas de violencia de género y también de los temas de violencia vicaria, que es también un tipo de violencia de género y que es, bueno, pues la manifestación más terrible, más cruel y la forma más dolorosa de causar mal a una víctima. ¿Por qué pasa? Pues bueno, porque pasa, tenemos los factores coyunturales de la sociedad, que eso no se puede evitar, pero sí que es verdad que desde hace tiempo venimos observando en la sociedad, por un lado, que ha bajado el tema de la concienciación, del insistir y sobre todo, no hay más que ver las encuestas, lo que piensan las personas jóvenes, el negacionismo de la violencia de género aumenta y todo esto hace que, bueno, pues las causas que están más allá del hecho puntual y terrible de matar a una mujer, que son, bueno, pues que se difunda un mensaje que minimiza la violencia de género, que minimiza el machismo, que niega que exista, que niega que sea un fenómeno específico, pues hace varias cosas, entre ellas que, bueno, los políticos le den menos importancia al tema porque es menos electoral y los medios sean menores, ¿no? Yo creo que es una mezcla de todos estos factores, pero que sobre todo es esa falta de concienciación y ese discurso negacionista que cada vez cala más, lo que puede influir en el aumento, no en que existan, porque existan y existían y seguirán existiendo lamentablemente al ritmo que vamos, pero el aumento puede ser que al menos uno de los factores sea ese. Bueno, pues esto es, quiero decir, muy preocupante. Si realmente se está produciendo un aumento, cuando ya venimos de una trayectoria tremenda de número de casos, si nos atenemos a las cifras, entonces ¿qué vamos a peor? Estamos retrocediendo. Sí, yo creo que sí. Yo, lamentablemente, mi análisis es que estamos retrocediendo por 2 razones. Primera, porque cuantitativamente los números no fallan. Y segunda, porque lo que observamos en la experiencia diaria, tanto las víctimas como los autores son personas jóvenes en muchísimos casos. Y esto quiere decir que, bueno, pues toda la labor que teníamos que haber hecho en educación y en prevención o no la hemos hecho bien o no ha dado resultado, porque, bueno, hubo un momento en que pensábamos que esto sería un fenómeno que iría incrementándose en la edad de los protagonistas hasta que llegara un momento que las personas que están educadas en igualdad y en determinados valores pues no fuera tan demoledor lo que ocurre. Pero al revés, ¿no? Notamos que las personas jóvenes continúan, no solo que continúan, sino que aumenta su incidencia, incluso en menores, y que además, y es algo que me preocupa especialmente, no son capaces ni autores ni víctimas de diagnosticar que se encuentran ante un caso de violencia de género hasta que la cosa no tiene remedio.
O sea, que aquí está incluyendo a la víctima, ¿quiere decir que hay menos denuncias o que hay menos conciencia también por parte de la propia víctima de que está sufriendo No, me dicha refería violencia? no tanto que hay menos denuncias, sino que víctimas solo son conscientes de que lo suyo es violencia de género cuando les pegan una paliza, cuando pasa una cosa con un resultado grave. Pero mientras se perciben esas señales de alarma, que ya son señales ya son violencia de género, como es pues el control del móvil, las amenazas, los insultos, las humillaciones, no se sienten víctimas de violencia de género. Y esto a mí realmente me preocupa, es la falta de diagnóstico. Bueno, pues está fallando el sistema, está fallando la sociedad, está fallando todo. Yo creo que estamos fallando como sociedad, que estamos fallando, que bueno, pues como sociedad hay que pensar en que quienes nos mandan o quienes nos gobiernan, pues tampoco están poniendo toda la carne en el asador o toda la que se podría poner, porque el resultado es evidente, ¿no? Pero no podemos eximirnos de culpa a nadie ni decir, por supuesto, que es culpa de los jueces o los fiscales que no castigan o de la policía que no persigue. Esto es muy simplista, ojalá la razón estuviera ahí, ¿no? Está claro. Pues Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, gracias por habernos hecho este diagnóstico en aquella hora. Un saludo. Bueno, pues nada, encantada de estar con vosotros y ojalá el tema no tuviera que ser este, ¿no? Pues ojalá, ojalá. Gracias. Carmen, vaya... bueno, el análisis que hace esta experta es ese. Estamos retrocediendo, se está dando menos importancia y a todo esto se une un aumento de casos, aumento también de casos con menores, o sea, de violencia vicaria, y que la víctima no sea consciente tampoco de que está sufriendo violencia de género hasta que se produce esta situación. La situación es terrible y lo que está ahora contándonos la fiscal creo que todavía es más porque da muy pocas esperanzas para, o por lo menos, bueno, es una llamada de atención para ver si corregimos el rumbo, pero la verdad es que las esperanzas de que esto cambie yo tengo entre 0 y ninguna, porque es verdad que aparte de la corriente de negacionismo que se ha instaurado no solo en nuestro país, sino en toda Europa, es evidente, no solo por algunos líderes políticos que tienen mucha influencia y que siguen negando que existe la violencia machista, lo siguen haciendo y siguen subiendo en las campañas electorales, siguen subiendo en las elecciones. Eso quiere decir que realmente ese discurso ha calado. Por lo tanto, ese discurso además se transmite mucho en las redes, sobre todo a la gente muy joven, no solo en las encuestas, sino simplemente hace falta supervisar las redes de cualquier persona adolescente que tienes y desde luego el tono machista que ves en ellas y que se propagan en esas redes sociales y de denigración de la mujer es muy evidente. Bueno, ya estaba diciendo, te interrumpo, esta fiscal, que preocupaban especialmente los casos de los jóvenes o la percepción por parte de la población joven. Claro, porque además cuando eres joven la importancia del grupo es relevante y si en el grupo en el que estás y en el que te mueves, que suele ser habitual, todo esto es una exageración o que estaba diciendo ella, o los pasos previos si tienes una pareja que te controle el móvil, a que te diga con quién tienes que salir, estás interiorizando unas actitudes que te parecen normales y que en el fondo no lo son, porque del día a la mañana, de noche a la mañana no te matan. O sea, el proceso de maltrato a una mujer va siendo mucho más lento, porque idiotas las mujeres no somos tampoco. O sea, si tú conoces a alguien y de repente te da una bofetada, probablemente salgas corriendo, ¿no? El proceso de maltrato es un proceso muy lento, de sumisión, de no encontrar salida, hasta que al final eres capaz de matar a tu propio hijo, que esta es la novedad que a mí me parece todavía más terrible dentro de esta situación, solo por hacer daño a la pareja. Yo creo que tenemos un problema todos, que además debería ser una prioridad absoluta de los gobiernos. Y yo ya sé que no hay políticas de Estado últimamente, pero en la que se tendrían que sentar todos, porque es que están matando cada semana a 2 mujeres como mínimo, más a sus hijos. Y es verdad que hay un sistema y una estrategia institucional, el sistema Biogen, de la policía y de la justicia, de la que yo no dudo en absoluto, pero es verdad que no está siendo efectiva en muchos de los casos, probablemente porque hay muchas denuncias. Antonio, o José Antonio, vamos, me digo. Pues sí. A ver, es que yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto es un drama, o sea, y yo creo que en eso estamos de acuerdo absolutamente todos. Yo, cada vez que ocurre un caso de estos, evidentemente la primera mirada se te va, obviamente, a la mujer asesinada. En muchos casos muy joven, le han arrancado la vida, un drama sin paliativos, evidentemente. Yo creo que ahí tenemos que ser muy claros y muy contundentes. La segunda, yo siempre me acuerdo de los hijos, no los que mueren pobres, sino los que se quedan
muertos en vida. Es que mira qué situación se les queda el resto de su vida con su madre en el cementerio y su padre en la cárcel, y además con el referente de pensar quién ha sido mi padre. Con lo cual, ese niño o esa niña obviamente se queda marcado de por vida. Y comentabas tú, Carmen, y yo estoy completamente de acuerdo, ojalá los partidos políticos todos se pusieran de acuerdo en esto. Yo creo que en la política de un país tiene que haber cosas en las que la discrepancia sea normal. Los impuestos. Bueno, los impuestos es normal que los de un espectro político y otro discrepen. Eso es obvio y ha existido siempre. Pero hay otras cosas en las que tendría que haber unanimidad. Cosas como estas, cosas como la educación, cosas como la sanidad, tendría que haber un consenso. No sé si es un pacto de Estado, no sé si es una altura de miras, no sé exactamente qué, pero que estuvieran a la altura. Porque claro, cuando este tema se politiza, es muy cruel, porque si se politiza por un lado diciendo que esto no existe, es muy malo, y si se politiza por el otro diciendo que todos los hombres somos potenciales asesinos, también es muy malo. Con lo cual, aquí el problema es que esto no se puede politizar, porque al final las consecuencias, lo has comentado tú, Carmen, es esto, que hay una señora o dos o tres que están ya bajo tierra en lo que llevamos de año, y los niños que se quedan absolutamente desvalidos, sin madre, sin padre y con un vacío emocional que, en mi opinión, eso es imposible de cubrir. Es que, Antonio, si no nos ponemos de acuerdo en lo mínimo que es la vida de las personas, claro, es que no estamos hablando más que de la vida, del derecho fundamental que es la vida. Efectivamente. Ya hay discrepancias políticas como todos. Si se arrojan unos a otros, a las mujeres como instrumentos para hacer campaña electoral o para hacer política en cada día, cuando estamos hablando de la supervivencia de las mujeres y de los niños, que esto es terrible también, pues tú me dirás. Yo siento discrepar con los dos. Yo creo que hay bastante unidad política en cuanto al problema. Que luego hay unos señores que son negacionistas, bueno, pero son unos señores, que por cierto cada vez van subiendo demoscópicamente más, pero estamos hablando de un partido. El resto, yo no recuerdo a nadie que no le dé importancia, desde la extrema izquierda, el Partido Socialista y, por supuesto, el Partido Popular. Yo creo que ahí están bastante de acuerdo. Creo que el problema es otro, y creo que se ha avanzado bastante, pero se ha avanzado mal. Y no porque yo lo opine, sino porque si nos atenemos a los hechos, que cada vez, cada año las cifras son peores, algo se ha hecho mal. Por ejemplo, decía la fiscal, cada vez hay menos visibilidad en los medios. Yo creo que no. Yo creo que hoy veremos en todos los informativos, y hoy se está tratando aquí, pero yo no sé si ha funcionado el visibilizarlo tanto. Os recuerdo que antes no se daban datos y se puso encima de la mesa si podía ser un problema el visibilizar el maltrato y el teléfono y tal, igual como por ejemplo ahora mismo que se hablaba de si visibilizar los datos de suicidios. Entonces, no lo sé, no seré yo quien opine. Si porque un hombre mata a un niño de 10 años y agrede a su expareja, habrá que contarlo, entiendo. Sí. Tenemos que darlos estos datos, ¿no? Por supuesto, pero que recordarás y contabilizarlos también. Sí. Entonces abro yo el debate. No quiero abrirlo ahora, pero el tema suicidios. Dices, bueno, yo no sé si está funcionando. Dos, pulseras. Bueno, pues no han funcionado en momentos dados, pero se avanzó. El teléfono, te dicen, hay muchas veces que detrás del teléfono hay poco más, pero se ha ido avanzando. Donde quiero llegar es que no volquemos toda la responsabilidad en el tema institucional. Si yo no Por lo ejemplo, vuelco. ¿qué se están haciendo desde las familias? Porque la educación es clave a todos esos chavales que nos están diciendo, que me parece gravísimo, nos están diciendo que cada vez son menos sensibles. Dentro de 4 días volveremos a tocar en este programa o en otros consumo de pornografía. ¿A partir de qué edad? Bueno, es que efectivamente eso que a nosotros nos educaron del respeto, del querer a la persona con amor, no, ahora se ha desnaturalizado absolutamente todo y posiblemente haya un vaso comunicante en esas redes, en esa pornografía, que nos lleva a lo que tú comentabas, la posesión de mi pareja, el control del teléfono, que a lo mejor, insisto, no solamente es el tema institucional, sino que es lo que no está funcionando y, como decía la fiscal, habría que ir a la raíz o a buscar los porqués. Venga, vamos a ir avanzando muy rápido, Antonio, por favor. Muy rápido. Yo creo que en todo estamos de acuerdo que esto es un drama, eso yo creo que evidente, ya lo hemos dicho, todo es muy claro, y yo insisto, yo creo que no hay unidad política, o al menos
analizando el problema, yo creo que no se ponen de acuerdo en cómo afrontar el problema. Insisto, negándolo, sea quien sea, y diciendo que todos los hombres son potenciales culpables. Eso no es estar de acuerdo con un problema, porque mientras tanto siguen muriendo mujeres y siguen quedándose niños huérfanos con el padre en la cárcel y con la madre en el cementerio. Y sigue habiendo hombres que asesinan, no nos olvidemos.